Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Así lo dice el Evangelio según Marcos, y estas palabras resuenan como un eco a través de los siglos, desafiándonos a mirar más allá de lo evidente. ¿Alguna vez te has preguntado si los textos bíblicos esconden secretos que solo unos pocos han logrado comprender? Yo también me lo pregunté, hasta que descubrí que la Biblia no solo es un libro, sino un compendio de misterios codificados, diseñados para revelar verdades más allá de lo terrenal. Comencemos con un hecho curioso. ¿Sabías que las Escrituras no fueron originalmente escritas para ser leídas por cualquiera? Fueron escritas en idiomas como el hebreo y el griego, y muchas veces los significados de las palabras dependen del contexto, las raíces culturales e incluso de pequeñas variaciones lingüísticas. Esto significa que una simple palabra puede encerrar un universo de significados ocultos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este velo? Porque la Biblia fue diseñada como un texto para ser meditado, no simplemente leído. Y ahí reside el primer secreto: hay un conocimiento reservado para los que buscan con diligencia. Uno de los aspectos más fascinantes es el simbolismo numérico. En la Biblia, los números no son solo cantidades, son mensajes, patrones divinos. El número 7, por ejemplo, aparece repetidamente en la creación, en las trompetas del Apocalipsis, en las palabras de Jesús sobre el perdón. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué? El 7 simboliza plenitud, perfección divina. No es casualidad, es un código. Entender esto transforma nuestra manera de leer las Escrituras. Deja de ser una simple narración y se convierte en un lenguaje espiritual. Y no solo son los números. Piensa en los nombres. Cada nombre bíblico tiene un significado profundo. Abraham, por ejemplo, significa el padre de multitudes. Sara, princesa. Pero hay un detalle que se pasa por alto: cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, le agrega una letra hebrea, la He. Esa letra simboliza el soplo de vida, el Espíritu Divino. Es como si, al cambiar su nombre, Dios estuviera marcando una transformación no solo en la identidad de Abraham, sino en su propósito eterno. Este patrón se repite una y otra vez. La Biblia también tiene pasajes que, a primera vista, parecen contradictorios, pero en realidad esconden lecciones profundas. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga? No hablaba solo de escuchar sonidos. Se refería a captar la esencia, a desentrañar lo que yace debajo de las palabras. Esto me llevó a pensar: ¿cuántas enseñanzas he pasado por alto simplemente porque las leí con los ojos, pero no con el corazón? En esta travesía que comenzamos juntos, exploraremos estas revelaciones y más. Desmenuzaremos textos antiguos, buscaremos patrones ocultos y desentrañaremos mensajes que tienen el poder de cambiar no solo nuestra fe, sino la manera en que entendemos el propósito de la vida misma. ¿Estás listo para descubrir lo que siempre estuvo escondido a plena vista? Los secretos del Génesis y el poder de la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Estas palabras iniciales del Génesis contienen una profundidad que a menudo pasa desapercibida. La mayoría las interpreta como una simple descripción del acto de la creación, pero en realidad esconden una clave espiritual sobre el origen de todo lo que existe, y también de nosotros mismos. Cuando miramos más de cerca, descubrimos que este pasaje no solo habla del cosmos físico, sino del orden espiritual que Dios establece en medio del caos. Detente un momento en las palabras desordenada y vacía. En hebreo, se utiliza la frase tohu vabohu, que no significa simplemente un desorden físico, sino un estado de confusión y vacío espiritual. ¿Te has sentido alguna vez así, como si tu vida estuviera sumida en un caos inexplicable? Este texto nos muestra algo revelador: antes de que Dios hable, existe un vacío. Y luego ocurre algo extraordinario: su palabra transforma todo. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta no es solo una descripción de la creación de la luz física. Es una declaración de poder.
La palabra de Dios no solo describe la realidad, la crea. Aquí está la esencia de este secreto: la palabra no es un mero sonido. Es el medio por el cual el orden divino se manifiesta en el mundo. Por eso, cada palabra que Dios pronuncia en el Génesis da lugar a un cambio tangible. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué poder tienen nuestras palabras si fuimos creados a su imagen y semejanza? ¿Estamos utilizando ese poder para edificar o para destruir? El acto de nombrar también tiene un peso espiritual profundo en el Génesis. Dios llama a la luz día y a las tinieblas noche. Luego, le delega a Adán la tarea de dar nombres a los animales. Esto no es un simple ejercicio lingüístico, es un acto de autoridad. Nombrar es establecer una identidad, dar propósito. Cada vez que usamos palabras, estamos, de alguna manera, participando en este mismo poder creador. Sin embargo, muchas veces usamos nuestras palabras sin pensar en las consecuencias espirituales que pueden tener. Este es otro de los secretos que se esconde a simple vista: la creación no terminó en el Génesis. De cierta forma, continúa cada vez que usamos nuestra voz. Algo que me fascina es cómo la luz se menciona antes de la creación del sol, la luna y las estrellas. Esto significa que la luz a la que se refiere no es simplemente la luz física. En la tradición hebrea, esta luz inicial, conocida como la luz primordial, representa la presencia y el conocimiento de Dios. Es una luz espiritual, una fuente de vida que ilumina todo lo creado. Pero hay algo más: según algunas interpretaciones, esta luz fue retirada después de la creación porque era demasiado intensa para que el ser humano la soportara en su estado actual. Sin embargo, algunos rabinos enseñan que esta luz no desapareció por completo, sino que está escondida en las palabras de la Torá, esperando ser descubierta por quienes la buscan sinceramente. El número 7, que ya mencioné antes, también aparece en el Génesis de manera significativa. La creación se completa en 7 días, pero si miras más de cerca, notarás que cada día sigue un patrón: Dios habla, algo ocurre, y luego Dios lo declara bueno. Este ciclo es un modelo para nosotros. Habla de la importancia del trabajo espiritual continuo: primero viene la intención, luego la acción, y la reflexión sobre lo que se ha hecho. ¿Alguna vez te has detenido al final del día para considerar si lo que hiciste fue bueno? Este patrón, escondido en el Génesis, nos enseña a vivir con propósito. El Génesis no solo nos cuenta cómo comenzó el universo, nos da una visión de cómo Dios trabaja y cómo nosotros, como su creación, podemos reflejar ese proceso en nuestras propias vidas. Al entender estos secretos, las palabras de la Biblia cobran vida. Dejamos de verlas como simples relatos antiguos y comenzamos a entenderlas como guías eternas para nuestra existencia. El árbol del conocimiento y el misterio de la elección. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato de Dios en el relato del Edén ha sido objeto de incontables interpretaciones, pero ¿realmente hemos comprendido lo que significa? ¿Por qué un Dios de amor colocaría algo tan peligroso al alcance del ser humano? La respuesta está profundamente relacionada con el libre albedrío y el propósito de nuestra existencia. Imagina el Edén. Todo en ese lugar era perfecto, una expresión pura de la voluntad de Dios. Sin embargo, en el centro del jardín había 2 árboles destacados: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este detalle es crucial. El árbol de la vida representa la conexión directa con Dios, la fuente de vida eterna. Pero el otro árbol, el del conocimiento, representa algo diferente: la capacidad de elegir. Porque, ¿qué valor tiene obedecer a Dios si no hay opción de desobedecer? Este es el primer gran secreto del Edén: el árbol no es solo una prueba, es la puerta a un entendimiento más profundo de lo que significa ser humano. El relato dice que Eva fue tentada por la serpiente. Pero fíjate en cómo sucede: la serpiente no obliga ni manipula físicamente a Eva. Simplemente siembra una duda. ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto?
Esa pregunta distorsiona la verdad y hace que Eva cuestione las intenciones de Dios. Aquí vemos un principio espiritual que sigue vigente hasta hoy. Muchas veces, las grandes caídas comienzan con pequeñas distorsiones de la verdad. La serpiente no niega directamente a Dios, simplemente sugiere que su mandato no es del todo justo. Lo que sucede después es aún más intrigante. Eva, y luego Adán, comen del fruto y sus ojos se abren. ¿Qué significa esto? No es que antes estuvieran ciegos, es que ahora perciben la realidad de una manera diferente, una forma que incluye la separación de Dios. Este conocimiento del bien y del mal no era solo una comprensión intelectual, era una experiencia existencial. Ahora, ellos mismos debían decidir lo que era bueno y lo que era malo, sin depender completamente de Dios. Y esta carga, que parecía una ganancia, resultó ser una maldición. El árbol del conocimiento nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Estamos diseñados para elegir. Dios pudo haber creado un mundo sin la posibilidad del pecado, pero eso habría sido un mundo sin amor verdadero. Porque el amor solo puede existir donde hay libertad. Y aquí surge el segundo gran misterio del Edén: el pecado no es solo desobediencia, es el intento de definir el bien y el mal fuera de Dios. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica y en nuestras vidas. Cada vez que elegimos nuestra voluntad sobre la de Dios, estamos comiendo, metafóricamente, del mismo árbol. Ahora bien, el árbol de la vida también tiene un papel importante en esta historia. Después de que Adán y Eva pecan, Dios los expulsa del Edén para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre. A primera vista, esto parece un castigo, pero en realidad es un acto de misericordia. Si hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, habrían quedado eternamente separados de Dios. Al alejarlos del árbol, Dios está preservando la posibilidad de redención, la oportunidad de restaurar la relación perdida. El relato del Edén no es solo una historia antigua, es un reflejo de nuestra condición actual. Cada día enfrentamos árboles del conocimiento, decisiones que nos invitan a confiar en nuestra propia sabiduría en lugar de depender de Dios. Y aunque cada elección incorrecta nos separa un poco más de Él, la esperanza nunca se pierde. Porque la Biblia es también una historia de redención, de cómo el árbol de la vida, perdido en el Edén, reaparece al final de las Escrituras, en el Apocalipsis, como una promesa para quienes han sido restaurados. El Edén es más que un lugar, es un símbolo de nuestra relación original con Dios y de nuestra constante lucha entre la obediencia y el deseo de definir nuestra propia realidad. La elección que enfrentaron Adán y Eva sigue viva en nosotros, y el secreto está en aprender a elegir con sabiduría, no desde el orgullo, sino desde la humildad. El pacto de Abraham y la clave del propósito divino. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras dirigidas a Abraham son más que una promesa, son un pacto que define el propósito de Dios para la humanidad. Pero, ¿por qué Abraham? ¿Por qué este hombre, aparentemente común, fue escogido para ser el padre de una multitud de naciones? La respuesta no está solo en su obediencia, sino en algo más profundo, el principio de fe como la base de toda relación con Dios. La historia de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y llena de idolatría. Abraham vivía rodeado de dioses falsos, pero, de alguna manera, escuchó la voz del Dios verdadero. Y esta es la primera lección que nos deja su vida: Dios no busca perfección, busca disposición. Abraham no era un hombre perfecto. Tenía temores, dudas, incluso momentos de debilidad. Pero lo que lo distinguió fue su disposición a escuchar y a obedecer, aunque no entendiera del todo lo que Dios le pedía. Cuando Dios le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré», no le dio un mapa ni detalles. Solo una promesa. Este acto de dejar todo lo conocido para seguir un llamado divino sin garantías visibles es la esencia de la fe. Es un recordatorio de que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos que Dios puede hacer. Uno de los momentos más significativos en la vida de Abraham es el establecimiento del pacto. Dios le promete descendencia,
tierra y bendición, pero lo hace de una manera simbólica y misteriosa. En el capítulo 15 de Génesis, Abraham prepara una serie de animales sacrificados, según la instrucción de Dios. Luego, una profunda oscuridad cae sobre él, y Dios, en forma de una antorcha de fuego, pasa entre los pedazos de los animales. Este ritual puede parecer extraño, pero en el contexto cultural de la época, era una forma solemne de sellar un pacto. Sin embargo, hay algo único aquí. Normalmente, ambas partes caminaban entre los animales como señal de compromiso. Pero en este caso, solo Dios pasa, indicando que él mismo llevará la carga del pacto. Este detalle es crucial porque revela un principio profundo: el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad. Incluso cuando fallamos, Él permanece fiel. Y esto se ve claramente en la vida de Abraham. Aunque recibió la promesa de un hijo, él y Sara intentaron ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, la sierva. Este acto de impaciencia tuvo consecuencias que se extendieron a lo largo de generaciones, pero no anuló el pacto de Dios. Isaac, el hijo prometido, nació en el tiempo señalado, mostrando que los planes divinos siempre se cumplen, aunque no en el tiempo que nosotros esperamos. El clímax de la historia de Abraham llega cuando Dios le pide que ofrezca a Isaac en sacrificio. Este mandato parece contradictorio. ¿Cómo puede Dios pedirle que entregue al hijo que es la clave de su promesa? Pero aquí hay un secreto escondido en el texto. Abraham sube al monte Moría con Isaac, y cuando Isaac pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, Abraham responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estas palabras no son solo una expresión de confianza, son una declaración profética. En última instancia, Dios detiene a Abraham y provee un carnero, pero este evento apunta hacia algo mucho mayor: el sacrificio final de Cristo como el Cordero de Dios. El pacto con Abraham también incluye una promesa que sigue vigente: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición universal no se limita a los descendientes físicos de Abraham, sino que se extiende a todos aquellos que comparten su fe. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas, diciendo que los que tienen fe son hijos de Abraham y herederos de las promesas. Esto significa que cada persona que cree en Dios y confía en sus promesas está conectada a este pacto eterno. La vida de Abraham nos desafía a reevaluar lo que significa caminar en fe. No se trata de una vida sin errores ni de una fe perfecta en todo momento. Se trata de confiar en el carácter de Dios incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Es un recordatorio de que la fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Él. Y ese entendimiento transforma no solo nuestra relación con Él, sino también cómo enfrentamos cada desafío que viene a nuestro camino. El tabernáculo y los misterios del encuentro con Dios. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Estas palabras de Dios a Moisés en el libro de Éxodo contienen una invitación extraordinaria: el Dios del universo desea habitar entre su pueblo. Pero lo que a primera vista parece ser solo una instrucción arquitectónica, en realidad encierra profundas verdades espirituales sobre la naturaleza del encuentro con Dios y el propósito de la adoración. El tabernáculo no era un edificio permanente. Era una estructura móvil que acompañaba a los israelitas en su peregrinación por el desierto. Este detalle nos muestra algo significativo: la presencia de Dios no está limitada a un lugar fijo. Él camina con nosotros, incluso en los momentos de transición, incertidumbre o prueba. Sin embargo, lo más fascinante del tabernáculo no es su movilidad, sino su diseño. Cada detalle, desde las dimensiones hasta los materiales, tiene un significado espiritual. Comencemos con la estructura en sí. El tabernáculo estaba dividido en tres áreas: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Este diseño no es casual, refleja los niveles de proximidad a Dios. El atrio es accesible a todos, el lugar santo solo a los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, es reservado únicamente al sumo sacerdote una vez al año. Este diseño nos enseña que acercarse a Dios es un proceso de santificación. No se trata de entrar de golpe, sino de caminar gradualmente hacia su presencia,
purificándonos en el camino. El arca de la alianza, ubicada en el lugar santísimo, era el punto culminante del tabernáculo. Sobre ella, en el propiciatorio, estaba la manifestación de la gloria de Dios. Pero el arca no era solo un símbolo de su presencia, también contenía objetos profundamente significativos, las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón que floreció. Estos elementos representan tres aspectos esenciales de nuestra relación con Dios: su palabra, su provisión y su autoridad. Cada uno de estos objetos no solo recordaba eventos pasados, sino que apuntaba a verdades eternas. El tabernáculo también estaba lleno de símbolos que apuntan hacia Cristo. El candelabro, con sus 7 brazos, representaba la luz de Dios que ilumina al mundo, una luz que Jesús declaró ser en el Evangelio de Juan. El altar del incienso, donde los sacerdotes quemaban incienso constantemente, simbolizaba las oraciones que suben como aroma agradable ante Dios. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, grueso e impenetrable, era un recordatorio de la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Pero este velo sería rasgado siglos después, cuando Cristo entregó su vida, abriendo el acceso directo a la presencia de Dios. Otro detalle fascinante es la elección de los materiales. El oro, la plata y el bronce tenían un simbolismo espiritual. El oro representaba la divinidad y la pureza, la plata, la redención, y el bronce, el juicio. Estos materiales no eran solo elementos decorativos, cada uno reflejaba aspectos del carácter de Dios y su plan de salvación. Incluso las maderas utilizadas para las tablas del tabernáculo estaban recubiertas de oro, un recordatorio de cómo lo terrenal puede ser transformado por lo divino. Pero quizás lo más impresionante del tabernáculo es lo que representa para nosotros hoy. Ya no necesitamos una estructura física para acercarnos a Dios, porque, como dice Pablo en Corintios, nuestro cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo. Esto significa que lo que antes estaba reservado para un lugar específico ahora está dentro de nosotros. La misma presencia que habitaba en el lugar santísimo, la misma gloria que llenaba el tabernáculo, ahora vive en aquellos que han sido redimidos. El tabernáculo no era simplemente un lugar de adoración, era un modelo celestial, una representación terrenal de realidades espirituales mayores. Nos enseña que la adoración no es solo un acto externo, sino un proceso interno de acercamiento a Dios, una transformación que nos lleva de lo terrenal a lo divino. Cada detalle, cada ritual, cada símbolo, estaba diseñado para apuntar hacia la obra redentora de Cristo, el verdadero tabernáculo en el que habita toda la plenitud de Dios. Y al comprender esto, nos damos cuenta de que el verdadero propósito de la adoración no es solo encontrarnos con Dios, sino ser transformados por Él. Los profetas y el mensaje velado del reino. Porque el Señor Jehová no hará nada, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta declaración del profeta Amós ilumina un aspecto esencial del propósito divino: Dios no actúa sin primero compartir su plan a través de aquellos que Él ha llamado. Los profetas no solo fueron mensajeros, fueron portadores de misterios, voces que hablaban de realidades futuras mientras señalaban al pueblo hacia el arrepentimiento y la restauración. Pero detrás de sus mensajes inmediatos, encontramos verdades ocultas que apuntan hacia el reino de Dios y su Rey prometido. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo vivieron en tiempos de crisis. Israel y Judá enfrentaban desafíos externos como la opresión de naciones vecinas y desafíos internos como la idolatría y la corrupción. A pesar de esto, los profetas no solo ofrecieron advertencias de juicio, también proclamaron visiones de esperanza. Isaías, por ejemplo, profetizó la llegada de un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos, y también habló de un rey glorioso que establecería un reino eterno. Estas dos imágenes, aparentemente contradictorias, forman un misterio central que solo se revela completamente en la persona de Cristo. El libro de Ezequiel contiene otro de estos mensajes velados. En su visión del valle de los huesos secos, Dios le muestra un campo lleno de esqueletos y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Cuando Ezequiel proclama la palabra de Dios, los huesos se juntan, crecen músculos y piel, y reciben aliento de vida.
Este no es solo un mensaje de restauración para Israel, es una imagen de lo que Dios hace con todos aquellos que están espiritualmente muertos. Él no solo restaura, resucita. Y lo hace a través de su Espíritu, un tema que se repite a lo largo de las Escrituras y que culmina en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Jeremías, conocido como el profeta llorón, habló de un nuevo pacto que sería diferente del pacto que Dios hizo con los padres de Israel en el Sinaí. En este nuevo pacto, la ley no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones. Este mensaje era revolucionario, porque señalaba un cambio radical en la relación entre Dios y el hombre. No se trataría simplemente de cumplir mandamientos externos, sino de una transformación interna que haría posible amar a Dios de todo corazón. Este nuevo pacto encuentra su cumplimiento en la sangre de Cristo, derramada para redimir a la humanidad. Uno de los aspectos más fascinantes de los mensajes de los profetas es su uso de imágenes y símbolos. Joel habla de la luna convirtiéndose en sangre y el sol oscureciéndose como señales del día del Señor. Aunque estos pasajes son a menudo interpretados de manera literal, también tienen un significado espiritual, representan el juicio y la renovación que acompaña la llegada del reino de Dios. Estos símbolos no solo apuntan a eventos futuros, sino que también nos desafían a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual. ¿Estamos listos para el día del Señor, para el momento en que Él venga a establecer su justicia? Otro profeta clave es Daniel, quien recibió visiones de reinos terrenales y el establecimiento de un reino eterno. En su sueño de la estatua con diferentes metales, Dios revela que todos los imperios humanos son temporales y que un día su reino, representado por una piedra cortada sin intervención humana, destruirá todos los demás reinos y llenará la tierra. Esta piedra no es otra cosa que Cristo y su reino, que ya comenzó a manifestarse pero que alcanzará su plenitud en su regreso. El mensaje central de los profetas no es solo advertencia o consuelo, es una invitación. Es un llamado a reconocer que la historia humana está entrelazada con el propósito divino, y que cada acción de Dios está dirigida hacia la redención de su creación. Los profetas no solo hablaban al Israel de su tiempo, hablaban a toda la humanidad, señalándonos a aquel que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Los misterios revelados a los profetas nos muestran que el reino de Dios no es solo un evento futuro, es una realidad que comienza ahora, en el corazón de aquellos que se someten a su voluntad. Su mensaje es una invitación a vivir de acuerdo con este reino, no como súbditos forzados, sino como hijos amados que participan en la obra redentora de su Padre. Al leer a los profetas con ojos abiertos, descubrimos que sus palabras no solo describen lo que Dios hará, sino quién es Él, un Dios justo, misericordioso y fiel, que desea habitar con su pueblo para siempre. El Sermón del Monte y la revelación del reino interior. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús comienza el Sermón del Monte, una enseñanza que no solo desafía nuestras percepciones humanas, sino que también desvela los secretos más profundos del reino de Dios. Este mensaje no se limita a ofrecer una guía moral, va mucho más allá. Es una invitación a vivir una vida que trasciende las leyes externas y se transforma desde el corazón. Pero para entender plenamente este sermón, debemos profundizar en sus declaraciones, a menudo paradójicas, y descubrir el propósito oculto detrás de cada una. Las bienaventuranzas son el núcleo del sermón. A primera vista, estas declaraciones parecen un listado de condiciones de desventaja: ser pobre en espíritu, llorar, tener hambre y sed de justicia, ser perseguidos. Sin embargo, en el reino de Dios, estas situaciones no son finales, son puertas de entrada a bendiciones eternas. Ser pobre en espíritu no significa carecer de valor, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios. Es admitir que no somos autosuficientes, que nuestras almas necesitan desesperadamente su gracia. Este es el primer paso hacia el reino, la humildad que abre el corazón al poder transformador de Dios. A medida que Jesús avanza en su enseñanza, introduce un estándar de justicia que excede al de los escribas y fariseos. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esta frase, repetida varias veces, no anula la ley, sino que profundiza en su propósito.
No basta con evitar el asesinato, Jesús apunta al enojo y al desprecio en el corazón. No es suficiente abstenerse de cometer adulterio, Él llama a la pureza incluso en los pensamientos. Este enfoque revela algo esencial: el reino de Dios no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación interna. Es una justicia que no se mide por acciones externas, sino por la intención y la pureza del corazón. Uno de los puntos más intrigantes del sermón es la enseñanza sobre el amor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Estas palabras rompen por completo la lógica humana. En un mundo donde la venganza y el odio son reacciones naturales, Jesús introduce un principio revolucionario: el amor como arma espiritual. Este amor no es débil ni pasivo, es una fuerza poderosa que desarma al enemigo y refleja el carácter de Dios. Amar a nuestros enemigos no solo libera al otro, nos libera a nosotros mismos del poder destructivo del odio. El sermón también toca uno de los mayores desafíos de la humanidad: la preocupación por las cosas materiales. Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Este mandato no es una llamada a la irresponsabilidad, sino una invitación a confiar en la provisión de Dios. Él compara nuestra preocupación con la forma en que Dios cuida de las aves y viste los lirios del campo, recordándonos que somos mucho más valiosos para Él. Este principio revela que el reino de Dios es un reino de confianza. Cuando ponemos a Dios en el centro, nuestras prioridades cambian, y encontramos descanso incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Otro elemento crucial del sermón es la oración. Jesús nos da un modelo, el Padre Nuestro, que encapsula el corazón del reino. Comienza con una declaración: santificado sea tu nombre, y una petición: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta oración no solo busca nuestra provisión diaria o el perdón de nuestros pecados, es un llamado a la manifestación del reino de Dios aquí y ahora, tanto en nosotros como a través de nosotros. Al orar, alineamos nuestras vidas con el propósito divino, reconociendo que solo en su voluntad encontramos plenitud. Jesús cierra el sermón con una advertencia y una promesa. Habla de dos caminos: el ancho, que lleva a la destrucción, y el estrecho, que lleva a la vida. Esta elección entre dos caminos no es solo una decisión momentánea, es un compromiso continuo de vivir según los valores del reino, incluso cuando parecen contradecir el mundo. Y concluye con una ilustración poderosa: el hombre sabio que construye sobre la roca y el insensato que construye sobre la arena. Estas imágenes no son meras metáforas, son una llamada a actuar. Escuchar las palabras de Jesús no basta, es necesario vivirlas. El Sermón del Monte revela que el reino de Dios no es una realidad distante ni abstracta. Es una forma de vivir aquí y ahora, un llamado a ser luz en un mundo lleno de tinieblas, sal en una tierra que ha perdido su sabor. Nos desafía a mirar más allá de lo visible, a abrazar un estándar de justicia que comienza en el corazón y a confiar en un Rey que no solo gobierna desde lo alto, sino que camina con nosotros en cada paso de este viaje espiritual. El Apocalipsis y la revelación final del reino de Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Estas palabras marcan la culminación de toda la historia bíblica. En este libro, el último de las Escrituras, no solo encontramos imágenes impactantes y visiones grandiosas, sino también la revelación más clara de los planes de Dios para el futuro. Es aquí donde las promesas hechas a lo largo de las Escrituras se encuentran su cumplimiento, y los misterios que permanecían ocultos son plenamente revelados. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, no es un libro de miedo, como muchos lo interpretan, sino un mensaje de esperanza. Aunque contiene escenas de juicio y destrucción, su propósito final es mostrar que Dios tiene el control absoluto sobre la historia. Todo lo que ocurre, desde las guerras hasta las plagas, está dirigido hacia un fin redentor, el establecimiento de su reino eterno. En este contexto, los símbolos y las visiones cobran un profundo significado. Uno de los primeros elementos que captan nuestra atención es la figura de Cristo glorificado. Juan lo describe como uno semejante al Hijo del Hombre, con ojos como llama de fuego y una voz como el estruendo de muchas aguas.
Esta imagen nos recuerda que Jesús no es solo el Cordero que fue inmolado, también es el león de la tribu de Judá, el rey que regresa para reinar con poder y justicia. La dualidad entre el Cordero y el león es central en el Apocalipsis, porque refleja la forma en que Dios triunfa, no por medio de la fuerza bruta, sino por medio del sacrificio y la redención. El número 7 aparece repetidamente a lo largo del libro, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Este número simboliza perfección y plenitud, señalando que los juicios y las revelaciones descritas no son arbitrarios, sino que forman parte de un plan divino perfectamente orquestado. Cada una de estas series de 7 nos lleva más cerca del clímax, revelando el progreso de la historia redentora y la inminente victoria de Dios. El capítulo 5 introduce una de las escenas más conmovedoras, el Cordero que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Este libro, sellado con 7 sellos, representa el destino de la humanidad y la consumación del plan de Dios. Nadie en el cielo ni en la tierra es digno de abrirlo, excepto el Cordero, que fue inmolado. Este momento subraya una verdad crucial: solo a través de Cristo, por su sacrificio, se desatan los propósitos eternos de Dios. A medida que los sellos se abren, somos testigos de una serie de eventos que parecen catastróficos: guerras, hambre, plagas y persecuciones. Pero incluso en medio de estos juicios, vemos destellos de la gracia divina. En el capítulo 7, por ejemplo, se describe un grupo innumerable de personas de todas las naciones y lenguas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. Esto nos muestra que, a pesar de la aparente oscuridad, Dios está salvando a su pueblo y preparando un reino compuesto por personas de todas partes del mundo. La visión de la Nueva Jerusalén en los capítulos finales es la culminación de toda la narrativa bíblica. Este no es solo un lugar físico, es el símbolo de la unión perfecta entre Dios y su pueblo. La ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No hay templo en la Nueva Jerusalén, porque la presencia de Dios está completamente accesible para todos. Esta visión no solo representa el final de la historia humana, es el comienzo de la eternidad en perfecta comunión con el Creador. Otro detalle significativo es la restauración completa de lo que se perdió en el Génesis. En el jardín del Edén, el hombre fue separado de Dios por el pecado, pero en el Apocalipsis, el acceso al árbol de la vida es restaurado. Las lágrimas, el dolor y la muerte son eliminados para siempre. Todo lo que fue roto por la desobediencia es ahora renovado y llevado a su plenitud en Cristo. Sin embargo, el Apocalipsis también es un llamado a la acción. Las cartas a las 7 iglesias al principio del libro nos recuerdan que Dios espera fidelidad de su pueblo. La advertencia contra el compromiso con el mundo, la apatía espiritual y la idolatría no son solo para esas iglesias específicas, sino para todos los creyentes. Este libro nos desafía a vivir como ciudadanos del reino de Dios mientras aún estamos en este mundo, sabiendo que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Al final, el mensaje central del Apocalipsis es claro: Dios reina. A pesar de los desafíos, las persecuciones y las pruebas, su victoria está asegurada. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su plan se cumplirá de manera perfecta. Para aquellos que permanecen fieles, hay una promesa de vida eterna en su presencia. No hay mayor esperanza que esta, saber que el Dios que comenzó todo lo llevará a su gloriosa conclusión.